La historia de Cristina Valdivieso es una historia de reinvención, de momentos oscuros y bajos, pero también de momentos alegres, de picos de felicidad y satisfacción. Es también una historia de páramos y montañas. Esta en realidad no es una historia, es más una travesía, un viaje personal que busca responder la pregunta última de la vida, esa que todos en algún momento nos preguntamos, pero esa misma a la que muy pocos tienen respuestas. ¿Para qué vinimos a este mundo? En este episodio de 13% iremos a las playas de Capurganá en la punta noroccidental de Colombia. Pasaremos por el lugar y el momento más alegre del mundo. De ahí viajaremos por carretera hasta el calor infernal del Urabá antioqueño, para finalmente ir en búsqueda del frío refrescante de un páramo. Cada lugar y momento de la travesía hará replantear a Cristina aquello que creía saber. Una advertencia, este episodio no lo recomendamos a esas personas que se frustran con facilidad. Las frustraciones de nuestra protagonista son en realidad las frustraciones por las que muchos de nosotros hemos pasado. Habrá también muchos momentos en los que parecerá que ahora sí todo va por buen camino hasta que se presente el siguiente inconveniente, la siguiente gran pregunta. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial que no odia los lunes, ni espera impaciente a que llegue el viernes en la tarde, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. La historia de Cristina comienza cuando ella estaba estudiando ingeniería industrial, una carrera a la que llegó, según ella misma cuenta, porque eso es lo que estudiaba la gente pila, es decir, los juiciosos, esos que se leen todo lo que hay que leer y sacan la mejor nota hasta en las evaluaciones que menos importan. Y es que Cristina estaba acostumbrada a ser la mejor en todo, a llegar de primera en las caminatas que hacía en campamentos de verano, a sacar las mejores notas y en general a destacarse por encima de los demás. A pesar de que en la universidad Cristina también estaba logrando el desempeño al que estaba acostumbrada y al que tenía a todos acostumbrados, le empezó a pasar lo que le pasa a esas personas que tienen como objetivo ser los mejores. Sus altas exigencias la empezaron a consumir. Y los primeros semestres de la universidad ni siquiera jugué fútbol, que me encantaba. Tenía que sacarme 5 en todo, tenía que ser la mejor ahí. Entonces había metido la selección de fútbol, la retiré. Había metido al principio unas clases de psicología, al principio las retiré, como no, solo ingeniería industrial, hágale para adelante como 3 o 4 semestres. La carrera de Cristina, por ser la mejor, tiene un origen rastreable: su papá. Resulta que el papá de Cristina, como muchos papás colombianos, es un hombre que se hizo a punta de esfuerzo y mucho trabajo duro. Es bumangués, se vino a los 16 años a trabajar como mensajero del banco y fue creciendo, después llegó a ser gerente, y después estudiaba por las noches, llegó a ser gerente, luego emprendió y hoy en día tiene su propia empresa súper exitosa y bueno. No es sorpresa entonces que el papá de Cristina valore altamente el trabajo duro y el esfuerzo, mucho menos que haya sido él el que sentó el estándar al que su hija debía aspirar en todo lo que hacía. Y él es una persona que siempre me ha exigido mucho. O sea, yo creo que esos primeros semestres de tengo que ser la mejor vienen un poco de mi papá y sus exigencias, que me han traído muchas cosas buenas a la vida y estoy profundamente agradecida, pero a la vez ha sido algo que me ha generado muchas emociones y sentimientos como difíciles. Aunque antes Cristina había logrado encontrar un equilibrio entre ser la mejor estudiante y aún así disfrutar los otros ámbitos de su vida, como el deporte y los amigos, la universidad era un campo de juego totalmente distinto, uno más competitivo, indiferente y en general mucho más difícil. El grado aumentado de dificultad y su necesidad de cumplir con sus estándares usuales la llevó a tener que renunciar a muchas cosas, al fútbol, a la psicología, en realidad a la vida equilibrada. En ese momento, cuando todo era oscuro, cuando el cielo gris de Bogotá parecía ambientar muy bien el futuro de Cristina como una excelente ingeniera industrial,
Pero sin tiempo para ella, ni para jugar fútbol, ni para verse con sus amigos, sucedió algo que cambiaría para siempre su vida. Un viaje. Pero no cualquier viaje. Este era un viaje al lugar más alegre de la Tierra, en el momento más eufórico de su historia reciente. Que me fui a ser voluntaria en el Mundial, eso fue en el Mundial de 2014, pues mi intercambio fue en 2014-2. Me fui a ser voluntaria y en toda esa locura del Mundial, como que yo dije, algo está mal, algo está mal con lo que yo estoy haciendo en la universidad, y decidí meter materias, muchas materias de psicología. Y sí, algo estaba mal. Su enfoque en cumplir las metas trazadas no le habían permitido preguntarse para qué estaba haciendo todo lo que hacía. Ahora que tenía un poco más de tiempo libre, empezó a preguntarse cuál era el sentido de esa obsesión con ser la mejor. A esa pregunta filosófica hay que sumarle un ingrediente más tangible, y es que en medio de esa gran fiesta mundialista, Cristina se acordó de lo entretenida que puede ser la vida cuando uno quita los ojos de una meta lejana y se dedica a disfrutar el presente. Rumba, mundial, tiempo para mí, tiempo para hacer otras cosas que no le había puesto atención antes, volver al fútbol, volver a trotar, volver a hacer muchas cosas que me llenaban de felicidad. Y sí, pues como que se me abrió la mente y volví a decir, si no me gusta algo, no lo voy a estudiar, más bien me voy a enfocar en lo que me gusta y voy a ir por ahí. La preocupación en ese momento pasó de ser la de tener el mejor promedio posible a centrarse alrededor de una pregunta: ¿qué es eso que en realidad quiero estudiar? Para fortuna de Cristina, en ese momento su universidad acababa de lanzar una maestría en educación, un tema que desde siempre la había apasionado. Y como ella era estudiante de pregrado, pero podía empezar a ver materias de maestría, pudo empezar a estudiar lo que le interesaba y entró en el 13%. Fin. Obviamente, ese no es el final de la historia. Los que ya nos han escuchado antes saben que la lucha por hacer parte del 13% es una batalla constante que no se alcanza con un ingrediente secreto. No se trata de estudiar la maestría indicada, ni de entrar en la empresa que es, ni siquiera de tener el jefe soñado. La satisfacción en el trabajo es un esfuerzo de toda la vida que no admite atajos. Ese camino, además, tiene sus altos y bajos, como todo en la vida. Y en ese momento, Cristina parecía estar en un pico, motivada con poder estar, ahora sí, estudiando algo que la llenaba. Sin embargo, todos mis compañeros coincidían en el mismo comentario y era como si vea, usted es súper pila, se lee todo, hay veces hasta tiene buenos argumentos, tal, le va muy bien, pero nadie da un peso por usted porque usted es una niña que estudió en colegio privado, además es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. ¿Qué sabe usted del sector educativo colombiano? Absolutamente nada, o sea, ¿qué está haciendo acá? Y es que para entender esto hay que saber que la maestría que estaba estudiando Cristina era de Educación y Políticas Públicas. O sea, más o menos la escena era un salón lleno de gente preocupada por mejorar la educación de Colombia a través de políticas. Esa enorme tarea naturalmente no se puede hacer desde un escritorio en una oficina de la capital del país. Hace falta recorrer el territorio y conocer las realidades de las diferentes regiones que, como sabrán los que viven en Colombia, distan mucho de la realidad propia de Bogotá. Esa era precisamente la crítica que los compañeros de Cristina le hacían. ¿De qué le sirve ser la más juiciosa y leerse todo si en últimas no conoce a esa gente a la que le va a tener que cambiar la vida cuando se gradúe? Otra vez entonces parecía que Cristina Valdivieso no le estaba bastando con ser la mejor. La crítica de sus compañeros le retumbaba en la cabeza y la inquietud de no poder tener un verdadero impacto le estaba carcomiendo por dentro. Lo que sucedió a continuación no sabemos si es coincidencia o si simplemente Cristina planea su vida de tal manera que siempre un viaje le vaya a resolver sus dudas más existenciales. El caso es que, así como hace unos años un viaje a Brasil la había montado en un nuevo tren con un rumbo distinto, ahora Cristina se estaba yendo a un paseo a las playas de Capurganá, en el noroccidente de Colombia, y sobre el papel parecía no ser más que un viaje a la playa con los amigos. Sin embargo, este viaje terminaría también siendo la piedra que cambiaría la dirección del caudal para siempre. Y allá estaba un amigo que admiro un montón,
que en ese momento estaba siendo asesor del viceministro de Educación Básica y Media. Y él me dijo, como, oiga, usted está haciendo esta maestría que me parece una nota, si usted quiere más o menos mirar esto, vea este programa. De hecho, aquí hay 2 personas que trabajan en esa organización. La organización de la que estaba hablando era Enseña por Colombia. Es una organización que lo que hace es que coge profesionales recién egresados de las mejores universidades del país y se los lleva durante 2 años a dar clases en poblaciones con necesidades. Entonces yo llegué, entré, conocí un equipo de gente muy chévere con la que estaba trabajando, entonces fue como démonos la oportunidad de dedicarle todo este tiempo también a este proyecto que tiene que ver además con educación. Contémosle a mis compañeros de la maestría que me decían como nadie da un peso por usted, como mire lo que estoy viendo, estoy por lo menos hablando con gente que está por allá, en quién sabe dónde. Nos empezaron a llevar como a las clases de la gente de Enseña por Colombia que estaba en Bogotá, a conocer a esa gente, nos llevaban a ferias laborales a contar el cuento y yo decía, ¿cómo así que yo estoy contando este cuento y yo no lo voy a hacer? Imagínense la situación. Están trabajando en una organización que se dedica a mandar profesores a los municipios más remotos de Colombia y están yendo a las ferias laborales para hablar de lo maravilloso que es eso. Pero en realidad, ustedes no saben qué tan maravilloso es porque nunca lo han hecho. Y es que embarcarse en este tipo de programa tiene algo de locura. Son 2 años. 2 años en los que uno se compromete a irse al municipio de Colombia que sea. 2 años viviendo en un lugar nuevo, lejos de sus amigos, de su familia, en condiciones que sí o sí serán menos favorables a los de la ciudad capital como Bogotá, con personas tan diferentes a uno que parecen venir de otro mundo totalmente diferente. Para Cristina, la decisión implicaba, además, tener que tener una conversación muy difícil. Pues imagínense decirle a mi papá, como el man ya estaba ganado, ¿no? Mi hija estudió ingeniería industrial, tiene un súper buen promedio, ya, no hay nada más que hacer. Los papás en últimas también hacen sus planes por uno y para uno. Y ellos, al igual que uno, tienen su propia imagen mental. Esa escena de la película en la que proyectan a sus hijos en un futuro exitoso. En el caso de Cristina, la película pintaba a una ingeniera exitosa, probablemente gerenciando una gran empresa. Sin embargo, la decisión que estaba a punto de tomar Cristina implicaba cambiar la cinta de la película. Y la escena en la que la exitosa ingeniera atravesaba las puertas de una gran empresa fue súbitamente reemplazada por Cristina en un bus que se dirigía a Carepa, Antioquia. La llegada de Cristina Valdivieso al municipio de Carepa, lugar donde viviría durante los siguientes 2 años de su vida, podría decirse que fue algo improvisada. Llego yo a la casa de mi amiga con la que yo iba a vivir, que en ese momento ya estaba viviendo con una persona que ya llevaba 1 año allá, pero ellas no se iban a quedar a vivir juntas. Y pues llego y yo no sé, yo era muy ingenua, como ¿dónde voy a dormir? Yo había afortunadamente llevado una hamaca y duré durmiendo en la hamaca 2 semanas. Porque además yo me fui como, no, súper, no le voy a pedir 1 peso a mi papá, yo me voy allá a mantener sola. Y ya, y me acuerdo mucho como de comprar la primera mesa y sillas Rimax. O sea, yo nunca pensé que una mesa y unas sillas Rimax me fueran a hacer tan feliz porque estábamos planeando nuestras casas en el piso y finalmente logramos conseguir la plata para las sillas Rimax y fue lo máximo. Y en toda esta como rebeldía mía de no querer pedirle 1 peso a mi papá, me he sabido comprar un colchón durísimo que no, más o menos me dio problemas de espalda. Y es que además uno es muy bobo porque así como uno para ser profesor tiene que estar clarito dentro de uno también tiene que estar físicamente perfecto. Son 6 horas seguidas parado, hablando, sudando y yo jugando a la rebeldía que no me dejaba ayudar de mi papá. Afortunadamente después recapacité y con toda la humildad del asunto fui a decirle a mi papá, necesito un colchón de verdad, por favor.
Y con el colchón mejorado, Cristina se incorporó a su nuevo trabajo como profesora. Trabajo que al comienzo la tenía muy contenta. Y esos primeros meses, de hecho, fueron yo creo que los mejores, porque yo estaba toda curiosa, como todo era nuevo. Seguramente todo salía mal en las clases, pero yo era como, no, estoy aprendiendo, entonces si no me salió por acá, hago por acá. Estaba muy motivada, iba así, y en cada oportunidad veía una oportunidad de aprendizaje importantísima. En cada cosa que me pasaba yo era como, ¿qué es esto que está pasando en mi vida? Esto es como una oportunidad tan valiosa. Me sentía profundamente agradecida, eufórica. Esos meses fueron lo máximo. So hard to see from the moment we arrive. ¿A alguno le ha pasado que se van de viaje y los primeros días son increíbles porque hay un montón de estímulos y de cosas nuevas, caras nuevas y paisajes nunca antes vistos? Y hacia el final del viaje ya están como cansados y les va dando ganas de volver a sus casas. Pues bueno, a Cristina le sucedió exactamente eso. La magia de los primeros meses se fue apagando, pero el problema es que, a diferencia de los viajes, lo de Cristina era un compromiso de largo plazo y la posibilidad de devolverse no estaba sobre la mesa. Lo duro viene ya cuando uno ya está sentado, ya es la vida diaria, ya no es el voluntariado de 2 meses, sino me voy a quedar acá 1 año y 8 meses más. A eso hay que sumarle algo, y es que muchos de los estudiantes de Cristina guardaban dentro historias traumáticas. Carepa se encuentra en el Urabá antioqueño, una región que fue azotada por el conflicto armado. El resultado son miles de historias de abandono, violación, maltrato, pérdidas y muchas otras situaciones difíciles. Me costó mucho trabajo no engancharme con todas las historias pesadas, muchas historias como de abandonos, de violaciones, de embarazos adolescentes, de violencia, que al principio yo decía, qué bacano entender todo esto y qué bonito poder estar aquí para ellos, pero después me empecé a dar cuenta que yo me estaba recargando con un montón de cosas y que yo no sabía cómo soltar y cómo drenar y hacer la catarsis de eso en mí. Entonces llegó un momento de un episodio súper fuerte con una estudiante mía que quedó embarazada y no fue al colegio como por 3 semanas, y un día, por muchas casualidades muy bonitas, me la encontré en el pueblo. Me contó toda la historia y me sentí muy bien de poderla ayudar y de poderla acompañar, pero después de que pasó toda esta mañana yo estando con ella, llegué a mi casa y me boté ahora sí a llorar, pero a cántaros. Yo nunca, para mí siempre había sido muy difícil llorar y nunca había llorado como de sollozos, de eso que uno en mi vida. A Cristina no le estaba bastando con ser buena profesora. No se trataba de ser la mejor enseñando inglés o artes, sino de cómo ayudar a sus estudiantes a sobrevivir a esas historias de maltratos, embarazos adolescentes y un montón de situaciones injustas que la vida les había impuesto a ellos, pero que ahora también le imponía a Cristina. En ese momento, llorando a cántaros en su cama, Cristina no solo no tenía las respuestas, sino que todavía le quedaba 1 año de enseñanza en ese municipio caliente de Antioquia, muy lejos de su hogar. Afortunadamente para Cristina, se aproximaba un viaje que le permitiría despejar la mente, respirar aire fresco y reflexionar ante la sabiduría de la montaña. Yo tengo un proyecto que se llama Del Urabá a la Nieve, donde llevamos todos los años a 30 niños a conocer el Nevado de Santa Isabel, en Manizales. En el Nevado de Santa Isabel, cerca de la ciudad de Manizales, Cristina no solo iba a tener la posibilidad de aclarar la mente, sino que además estaba en un ambiente que le encantaba. Se sentía como en su adolescencia, cuando iba a los campos de verano y las excursiones al aire libre eran la regla.
esta metáfora es muy bonita porque es la metáfora de la montaña y uno viendo allá como el nevado. Y yo decía, yo quiero llegar. Estaba como cuando yo era camper en Cajuyalí, que quiero llegar de primera y que todo el mundo diga, ella fue la primera y además es mujer. Pero en ese momento 2 pelados se maluquearon terrible de mal de altura. En ese momento a Cristina le cambió el chip. Ya no quería llegar. Su preocupación eran sus estudiantes que estaban mal y parecía que solo empeoraban. En un momento ellos estaban vomitando. Oigan, esto fue peligrosísimo, fue una cosa súper irresponsable de nuestra parte seguir caminando con esos niños con mal de altura, ¿sí? Entonces nos sentamos y me acuerdo mucho que estábamos con el fotógrafo y nosotros estábamos mirando hacia el nevado. Ya se veía. Sí, ya se veía, pero no. Estaban las piedras. Y el fotógrafo nos dice, ¿ustedes por qué están mirando para allá? Voltéense. Y de repente nos volteamos y vemos, oigan, era la feria del Frailejón con 7 lagunas espectaculares y era un día súper soleado, así como el sol cayendo sobre las lagunas. Yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, eso que había visto en Brasil vuelve aquí a decirme, oiga, pare, siéntese y mire lo bonito que hay detrás de usted y las personas que tiene al lado. A Cristina la vida le estaba dando una lección y se la estaba dando en la escena más espectacular posible. Mientras ella no le quitaba el ojo a la montaña, es decir, a su objetivo, la vida estaba sucediendo a su alrededor. Los frailejones se reflejaban en lagunas que resplandecían por el brillo del sol. Y Cristina, con el ojo puesto en esa montaña lejana que tanto quería alcanzar, se estaba perdiendo esa escena espectacular. Fue como un momento clarísimo para mí de entender como qué significaba el éxito para mí, porque yo, a pesar de haber aprendido todo este jurgo de cosas y a pesar de haber entendido que yo tenía muchas cosas dentro de mí reprimidas que no había podido sacar, seguía como con esa sed de éxito y de quiero ser la primera. La noción de éxito de Cristina era la de competencia, la de ser la primera en todo, sin importar el costo, como cuando olvidó el resto de su vida por solo estudiar. Y sin importar el propósito, como cuando entró a ingeniería industrial porque era de gente pila. En ese momento, la montaña le ofreció claridad y entendió que el éxito es sencillamente lograr hacer las cosas genuinamente con amor. Cuando uno hace las cosas con amor, ya me puedo sentir exitosa. De ahí ya empecé como la etapa de listo, ya entendí. Ya me entendí, me desentendí, entendí el país, desentendí el país. Y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto? Allí, por supuesto, no terminaría la historia de Cristina, a quien le faltaría aún un año para terminar su labor de profesora. Año que, por cierto, sería especialmente difícil, pero que ella logró superar aferrándose a las cosas buenas, enseñándole a sus estudiantes a meditar y otras técnicas que les permitiría hacer catarsis a ellos y a ella, a desprenderse de esos pesos que injustamente la vida les había asignado a cargar y que ahora llegaba la hora de dejar ir. Los detalles de lo que sucedió ese año no se los vamos a contar, porque después de la experiencia en la montaña con esos frailejones, Cristina ya se había planteado la pregunta más importante: ¿qué voy a hacer con todo esto? Es decir, ya que aprendí que de nada me sirve ser la primera si estoy corriendo una carrera que no vale la pena, ¿cuál es el camino que debería recorrer? Las buenas noticias para Cristina, y en realidad para todos, es que la pregunta ha ido encontrando respuesta y hoy en día Cristina Valdivieso puede decir que tiene claro para dónde va, pero sobre todo para qué va en esa dirección. Entonces ahorita mi propósito es clarísimo y es, pues ahorita en este momento, investigar en el mercado laboral docente para lograr dignidad, pues aportar de alguna manera a dignidad y admiración por la labor docente. Y en todo esto que pasó en estos 2 años me di cuenta que ser profesor es muy difícil
y que ser profesor es, o sea, eso que hacen esos manes allá en el Urabá, sobre todo lo que llevan tantos años y tienen así la vocación de ser profesor de colegio por toda su vida, es la cosa que yo más admiro en toda mi vida. Entonces, quiero que los admiren y quiero que sea un trabajo digno, que no los metan en un aula sin ventilador con 60 niños, sino que puedan sacar todo ese potencial que llevan dentro. Había profesores, la mayoría eran del Chocó, hay como un fenómeno en Urabá, no tengo muy claro porque que hay muchos profes del Chocó, que yo decía, estos manes con un aula bien montada, ventiladores que funcionen siempre, recursos tecnológicos, ya, capacitación, ya. Le sacan a usted la educación de Colombia, así. Hasta acá la historia de Cristina. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Disfrutamos cada etapa de crear este episodio. A Cristina, 1000 gracias. Gracias por darnos esa lección que, solo por si acaso, aquí la vamos a repetir para que a todo el mundo le quede grabada en mármol. Nunca olviden esto. Cuando tengan la mirada fija en la montaña y la mente concentrada en llegar de primeros, recuerden que la vida está ocurriendo a su alrededor. Y casi siempre es mejor saber para dónde se va que simplemente ser el primero en llegar. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en letras. Ahí está el link de nuestra página web donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les queremos pedir un favor. Ayúdenos compartiendo este episodio. Solo así podemos seguir fortaleciendo esta comunidad que busca resignificar la palabra trabajo. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. Books that I keep by my bed are full of your stories that I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man, to be La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Slump de Of Monsters and Men, interpretada por Daniela Méndez y Nicolás Pinzón.